Gracias, doctor Clavijo. Yo a continuación le cedo la palabra al doctor Jaime Cardona, director de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Rodrigo por la invitación. Un saludo muy afectuoso por parte del viceministro Andrés Escobar, quien estaba invitado y no pudo asistir porque le pusieron una reunión del CONFIS precisamente para tratar algunos de los temas que el doctor Clavijo acaba de mencionar. El día de ayer estábamos, nos introdujo el doctor Bruce McMaster en la idea de que la presencia de mucha gente aquí era porque había mucha angustia en el sector. Con la presentación de ayer del ministro yo dije, no, pues me imagino que la angustia se bajó bastante porque en la mañana había mucha menos gente. Pero en la medida de la presentación del doctor Clavijo se fue llenando más el auditorio, entonces yo creo que volvió la angustia. Esperemos que me toca a mí ahora bajar un poco la angustia nuevamente. Básicamente voy a hablar un poco del contexto macroeconómico y fiscal. Eso naturalmente genera un montón de retos en el sistema de salud, retos con relación a la sostenibilidad del sistema, con relación a la eficiencia, y voy a abordar algunos elementos que consideramos nosotros que se pueden abordar para mitigar esos riesgos en la sostenibilidad fiscal. Y es una combinación, como para adelantarnos en materia, entre medidas que buscan generar mayor eficiencia en la asignación de recursos en el sistema de salud y medidas que buscan obviamente conseguir mayores recursos, como todos ustedes creo que han estado esperando. Obviamente que como esos elementos están en diseño todavía, por ejemplo la reforma tributaria todavía está en diseño, pues no se puede entrar en un detalle profundo. Sin embargo, se pueden plantear los elementos que consideramos que pueden ser importantes para considerar en una próxima reforma tributaria o una próxima reforma, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones. Y voy a finalizar con unos comentarios finales. Bueno, en primera instancia, vemos en la situación macroeconómica, tenemos un fuerte choque externo, que es básicamente la reducción de los ingresos del petróleo. Por ejemplo, junio del 2014 teníamos un precio del crudo de Brent de $112 el barril y tenemos una baja que está en el 2006 en $39.2 el barril en algunos meses pasados. La buena noticia es que hemos vuelto a ver un incremento importante en el precio del crudo, bordeando los $50 en el presente. Obviamente eso también se combina con una reducción de la producción del petróleo, cerca del 10% en los últimos meses, en el último año, y esa combinación de reducción del precio del crudo y reducción en la producción obviamente genera un efecto fiscal bastante importante que vemos en las siguientes gráficas. El porcentaje de los ingresos totales del gobierno nacional que proviene de ingresos petroleros llegó a un pico en el año 2013 de 19.7%. En el año 2016 solamente tenemos un ingreso petrolero con respecto al gobierno nacional central de 0.5%. Esa reducción de 19 puntos representa cerca de 3.2 puntos del PIB, es decir, más de 20 billones de pesos, que es la reducción que tiene el presupuesto general de la nación. ¿Cómo hemos abordado desde el Ministerio de Hacienda el ajuste que se ha tenido que hacer, por ejemplo, desde el año 2013 al presente? Ese ajuste ha sido relativo o de una magnitud de 4 puntos del PIB, correspondientes a 3.2 por la caída que les acabo de mencionar de los ingresos petroleros y 0.7% por mayores pagos de intereses por el crecimiento de la deuda dada el nuevo cambio, tasas de interés o tasas de cambio actuales. Ese ajuste del 4.0% se ha realizado a través de un mayor déficit fiscal que se permite a través de la regla fiscal de 1.3%, la reducción en los gastos del gobierno en 1.2% del PIB, y una mayor fuente de ingresos por parte de mayor, eficiencia en el recaudo por parte de la DIAN de 1.5 puntos del PIB.
Aquí está cómo convergemos a la regla fiscal luego del choque. El choque permite que se ajuste el déficit y se incremente a 3.6% del PIB, pero eso tiene que volver a su balance estructural paulatinamente. Tenemos que pasar del 3.6 al 3.1 el próximo año, al 2.7 el próximo año. Ese menor amplitud de ajuste fiscal va a requerir mayores recursos para poder cerrar la brecha en los próximos años. La buena noticia es que este ajuste fiscal o esta situación fiscal complicada no necesariamente ha estado acompañada de una mala situación económica, sobre todo si nos comparamos con otros países de la región. Las perspectivas de crecimiento del país de todas formas están alrededor de 3 puntos porcentuales para el presente año. Ahora entrémonos a cuáles son los retos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y nosotros estamos planteando aquí hablar de esos temas alrededor de estos 5 puntos. En primer lugar, la habilitación financiera de las EPS. En segundo lugar, la liquidación de las EPS, que se ha tenido que dar a raíz, en buena medida, de la habilitación financiera que se ha impuesto desde el gobierno. Y vamos a hablar un poco acerca del caso de Caprecom. Vamos a hablar acerca de cuáles son los elementos que deben introducirse para generar mayor eficiencia en el sistema, cuáles son algunas fuentes alternativas de recursos que podemos buscar y algunas reflexiones alrededor de la Ley Estatutaria de Salud. En primer lugar, el día de ayer el ministro hizo un buen recuento sobre cuáles son las medidas que se han desarrollado para mitigar la crisis antigua de las EPS y del flujo de recursos en el sistema. Y hemos visto que una de las medidas más importantes es la habilitación financiera de las EPS. ¿Qué implica la habilitación financiera? Implica que las EPS deben constituir unos patrimonios adecuados y unas reservas técnicas adecuadas que les permita afrontar adecuadamente sus deudas. ¿Esto qué hace? En la práctica, ¿qué logra? Logra que se acumulen recursos en los patrimonios de las EPS que permita reducir las deudas que han tenido con el sistema históricamente. Las EPS que tienen patrimonios negativos tienen que capitalizar y volver positivos sus patrimonios, y haciendo eso tienen que también pagar las deudas históricas que tienen con los prestadores de servicios. En el primer año de implementación de esta medida ya se logró capitalizar EPS por el orden de 535.000 millones de pesos, de los cuales 453.000 millones son recursos nuevos que trajeron al sistema, 107.000 son capitalizaciones de acreencias y capitalizaciones de utilidades. Todos estos recursos en el presente año fueron traídos al sistema y con ellos las EPS han estado pagando a sus proveedores las deudas antiguas que tenían. Eso ha generado un alivio en el sistema que me imagino que en los próximos años se va a hacer todavía más evidente. La capitalización por el orden de 5.5 billones de pesos se tiene que dar en los próximos 7 años, siendo este el primer año de cumplimiento de esta medida. La noticia que tenemos que reforzar acá es que no todas las EPS están cumpliendo con el proceso de habilitación financiera. El 45% de las EPS cumplieron el proceso de habilitación, es decir, se capitalizaron adecuadamente. El 38% de las EPS, muy concentrados en EPS del régimen subsidiado, no cumplieron, y un 17% de ellas están en proceso de verificación para identificar si lo que capitalizaron alcanza a cubrir los requerimientos mínimos. Y por otro lado, el 59% de las EPS cumplieron efectivamente el requerimiento de constituir regímenes de inversiones con reservas líquidas para su reserva técnica. Entonces, el reto ahí es que la Superintendencia de Salud implemente mecanismos que permitan reforzar, que permitan hacer cumplir la norma de habilitación financiera para que las EPS puedan traer los recursos que se necesitan para pagar las deudas históricas en el sistema. Con respecto a las capitalizaciones, lo mencionó el doctor Clavijo, existe un reto muy importante. Una parte del reto está en función de EPS que se han liquidado, que son privadas, y que a través de la venta de sus activos se buscará pagar una parte de esas deudas. Como estas eran EPS que históricamente tenían patrimonios negativos, pues los activos que tienen no necesariamente alcanzarán a cubrir todas las deudas que tienen. Y por otra parte tenemos EPS públicas, en las que el gobierno ha hecho un compromiso muy importante en tratar de cubrir ese déficit que tenía la EPS, incluso después de liquidarse. Esto es algo extraordinario que nunca había pasado.
Las entidades públicas que se liquidan, las empresas públicas que se liquidan, son consideradas empresas y por lo tanto sus deudas, digamos que no son cubiertas con recursos públicos. En este caso en particular, por ser un tema de interés nacional, por ser un tema que puede generar un riesgo sistémico, el gobierno nacional ha decidido apoyar en el proceso de liquidación de Caprecom incluyó en la ley de endeudamiento $500.000 millones para pagar acreencias. Las deudas no necesariamente en este momento están bien definidas, están en proceso de auditoría. Un primer corte es que las deudas están alrededor de 4 billones de pesos. Esto ya se ha identificado que hay muchas deudas que están, digamos que presentadas más de una vez, o sea, facturas que se han presentado varias veces, entonces se tienen que depurar. También se ha identificado que existen deudas, por ejemplo, laborales, que no necesariamente son deudas que son legales y que se van a reconocer. Entonces, hay un proceso de depuración necesario que se tiene que hacer y luego de ese proceso se va a determinar hasta qué punto el gobierno nacional está en capacidad de apoyar en su cubrimiento. Ya hay recursos, definidos alrededor de $800.000 millones, de los cuales $500.000 son recursos puestos por el gobierno nacional a través de la ley de endeudamiento y cerca de $300.000 millones que se podrán obtener luego de la liquidación de algunos activos de Caprecom. Con respecto a los asuntos que mencionábamos anteriormente, ¿cómo hacemos para afrontar estos retos de sostenibilidad? Tenemos que tener una mezcla entre medidas que buscan generar mayor eficiencia en el sistema y medidas que buscan incrementar recursos, fuentes disponibles de manera permanente. Voy a referirme ahorita a las medidas que consideramos nosotros son importantes para introducir mayor eficiencia en el sistema. Primero de ellos es un tema netamente del ámbito de la salud. No nos vamos a meter como Ministerio de Hacienda, naturalmente no nos compete, pero felicitamos, congratulamos al gobierno al Ministerio de Salud que ha implementado ya y ha lanzado su modelo de atención integral en salud. Creemos que esa es la piedra angular que debe, regir el sistema de aquí en adelante y que genera necesariamente muchas mayores eficiencias, porque va a tener una mayor énfasis en prevención, va a tener unos modelos de pagadores entre proveedores y prestadores mucho mejor definidos, porque genera rutas de atención adecuada para los pacientes, porque pone a los pacientes en el centro del modelo como debe ser. Aparte de esta medida que es fundamental, consideramos que debemos trabajar en una agenda de reformas muy enfocadas en temas financieros y muy enfocadas en temas de cálculo de la prima de la UPC. Por ejemplo, tenemos dos aquí. ¿Cómo hacemos para poder generar un pool único de riesgos, considerando que ya tenemos un sistema de beneficios unificado entre el régimen contributivo y régimen de subsidiado? Considerando que son poblaciones muy diferentes, pero que si las consideramos como un pool único de riesgos, se pueden generar muchas más eficiencias en el sistema de acuerdo con la teoría general de seguros. Otro tema muy importante que queremos analizar es cómo se han calculado históricamente los mecanismos de ajuste por desviación de riesgos. En este caso tenemos unas primas que son diferenciadas por grupos etarios, tenemos unas primas adicionales por lugares geográficos y tenemos unos ajustes ex post por enfermedades catastróficas o enfermedades, que generan un costo altísimo para algunas EPS. Estas medidas creo que se tienen que ser sujeto a un análisis exhaustivo sobre cómo se analizan, sobre cómo se calculan, y eso es parte de la agenda de los temas que queremos presentar al Ministerio de Salud en los próximos meses. Otro tema es cómo se asignan los recursos de la salud entre distintas necesidades. Y hemos visto, por ejemplo, un caso muy cercano al Ministerio de Hacienda y muy cercano a mi dirección, los recursos para pagar los pasivos pensionales del sector de la salud, que se ahorran a través del FOMPET. Hemos hecho un análisis exhaustivo de esas fuentes y dónde están esas deudas, y hemos encontrado que a lo largo de los años los recursos se van a muchas entidades territoriales que no tienen deuda en este momento y que por lo tanto les genera un excedente que en este momento está atrapado en el FOMPET. Ahí hay recursos que están asignados de una manera equivocada en el lugar que no corresponde. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para generar mayor eficiencia ahí? Ahí hay recursos excedentes que se pueden llevar al régimen subsidiado, por ejemplo, para financiar el nuevo plan de beneficios. Ahí hay una
digamos, oportunidad para hacer una reforma en el SGP para que se asignen adecuadamente los recursos para pagar los pasivos pensionales y cuando no hayan pasivos pensionales para nuevamente llevar esos recursos al régimen subsidiado. Otro tema en asignación de recursos. Consideramos que ya no es necesario, por ejemplo, para los hospitales que están en zonas urbanas, que tienen alta demanda y que pueden ser de manera eficiente, digamos, pueden cubrir todos sus gastos, consideramos que no debemos poner recursos ahí para subsidiarles los aportes patronales. Consideramos importante hacerlo, por ejemplo, para las zonas dispersas, para los hospitales que tienen poca demanda, para los hospitales que están en zonas alejadas o municipios de categoría 5 o 6. Entonces consideramos que recursos de aportes patronales como subsidio a la oferta deberían orientarse solamente a los hospitales que más lo necesitan. Los hospitales que están en zonas con alta demanda deberían ser autosuficientes con la venta de servicios. Y así vamos a hacer una lista de elementos en donde podemos identificar cómo podemos hacer mejor asignación de recursos. Y por último, consideramos que se puede trabajar en generar eficiencias en el pago de los recursos o en el pago de los servicios que no están incluidos en el plan de beneficios, tomando como una oportunidad muy grande la reforma que se hizo a través de la Ley Estatutaria de la Salud, y sobre eso voy a dedicar un par de minutos. Todos conocemos ya en qué consiste la ley estatutaria. Es una ley que eleva a categoría de derecho fundamental la salud, pero que en materia muy práctica tiene unos efectos muy importantes sobre cómo se desarrolla, cómo se define un plan de beneficios. Y básicamente el planteamiento de la ley estatutaria dice: el plan de beneficios no será una lista que es positiva, explícita, sino debe ser un plan de beneficios implícito. Una consecuencia importante de esa definición es que se debería cambiar la manera como vemos y como pagamos el no POS. Si pasamos de un sistema en donde hay una lista explícita a un sistema donde hay un plan de beneficios implícito, pues el supuesto detrás de eso es que deberían dejar de existir los servicios no POS. El día de ayer vimos la presentación del Ministerio de Salud y vemos que están planteando una gradualidad en la implementación de este mecanismo. Consideramos que es importante que esta gradualidad vaya acompañada de un cambio en la manera como se aborda el pago de lo que no está incluido en el plan de beneficios. Hoy en día eso se hace a través de un recobro o un reembolso. Y vemos en las gráficas qué es lo que ha pasado históricamente cuando se utiliza el mecanismo de recobro para poder asumir lo que no está incluido en los planes de beneficios. En la gráfica de arriba vemos 2 barras para cada año: los valores radicados y los valores pagados. Los valores radicados de recobros por parte de las EPS son, digamos, los gastos que ellos tienen acumulados, que van al FOSIGA y que piden que se los reembolsen, ¿no es cierto? Y vemos que en todos los años hay una diferencia muy grande entre lo radicado y lo pagado. En el último año 2015, lo radicado 3.2 billones, lo pagado 2.3 billones, 2.4 billones. Hay una diferencia de cerca de 900.000 millones de pesos. Eso es una glosa. Es decir, lo que se radica, el Ministerio de Salud a través del FOSIGA lo revisa, ve si cumple con unas características, si en efectos no POS, si en efectos se puede pagar, si está bien presentado, si no está bien presentado, si fue presentado extemporáneamente o a tiempo, y con base en eso glosa alguna o varias de los recobros. Y eso corresponde en este momento al 27% de los ítems presentados para recobros. Esta diferencia de 900.000 pesos, ¿quién la paga? ¿A dónde se va eso? ¿Sí? Y si vemos que esa diferencia es histórica, digamos, vemos que hay unas deudas acumuladas. Esas deudas acumuladas son, digamos, y esto yo no tengo ninguna duda al respecto, son el origen de las deudas acumuladas entre las EPS y las IPS. Los prestadores de servicios son los que al final de cuentas tienen un montón de cuentas por cobrar por pagos del no POS que se han venido acumulando y que no fueron pagados a las EPS, y que las EPS de alguna manera trasladan eso a no pagar servicios del sistema de salud.
Entonces esa es una deuda que se va acumulando y alguien la tiene que pagar eventualmente. Ahí está el origen de la crisis del sistema. Y por lo tanto, para cerrar ese ciclo, para cerrar esa, digamos, fuente de deuda permanente, lo que hay que hacer es cambiar la manera como se piensa el pago del no-POS. Una manera, a través de la ley estatutaria, es simplemente decir, todo está incluido, obviamente trasladando el riesgo a la EPS de que esté verificando bien que, digamos, que los prestadores y que los prestadores también asuman cierto riesgo en términos de vigilar que lo que se deba dar se dé efectivamente con respecto a unos criterios de costo-beneficio, con unos criterios de eficiencia, con unos criterios de mayor eficiencia en el gasto. Si eso se da, es decir, que se incluye todo y se elimina el no-POS, entonces pues esa deuda gigantesca que traemos durante muchos años se empezaría a cerrar o se cerraría por completo. Solo quedaría pendiente el pago de servicios complementarios, que eso no es una tecnología de salud. Eso es, por ejemplo, hospedaje, por ejemplo, los traslados de los acompañantes de los pacientes, los cuidadores, ¿sí? Estamos de acuerdo con el ministro de Salud en que eso tiene que tener una fuente distinta de financiamiento. Y como es una fuente distinta de financiamiento que debe estar concentrada en quienes más lo necesitan, entonces se puede y se debe focalizar. Entonces ahí hay que buscar fuentes alternativas que sean focalizadas. Y para eso, por ejemplo, hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que trata acerca de los acompañantes, del transporte, alojamiento y manutención de los acompañantes, que busca ese propósito como una fuente alternativa de financiamiento. Bueno, ahora entremos al tema de los recursos. Simplemente aquí voy a mencionar, se me acabó el tiempo, pero voy a hacerlo muy resumido, que el gobierno ha venido cumpliendo la tarea de asignar mayores recursos a la salud. En el año 2010 estábamos en 1.2 billones de pesos, 2016 estamos asignando 4 billones de pesos. Esta tarea, digamos que se ha dado porque hemos hecho el esfuerzo de hacer la unificación del plan de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, y se ha hecho siempre la tarea de financiar la UPC, como bien lo decía el doctor Sergio Clavijo. El gobierno ha hecho el esfuerzo de financiar la UPC que corresponde de acuerdo con el estudio de suficiencia de cada año. ¿Dónde hay posibilidad de encontrar más recursos para la salud? El primer lugar que nosotros hemos identificado en este foro, ya en los últimos 2 años, es en mejorar el recaudo de la evasión y de la elusión que tienen los independientes y los dependientes en el sistema de salud, pero fundamentalmente esa evasión y elusión está concentrada en independientes. Cerca de 3 billones de pesos anuales son evadidos por independientes que tienen capacidad de pago y que están cotizando por un salario mínimo. Entonces ese es un elemento que está muy bien diagnosticado y que ya se están haciendo todas las labores para poder corregir este problema. La ley del plan, el artículo 135, estableció un nuevo mecanismo para poder hacer un recaudo mayor de las cotizaciones de los independientes, generó una base unificada para poder, un ingreso base de cotización unificado para los independientes, que es mínimo el 40% de sus ingresos. Ellos pueden cotizar por más, pero tienen ese mínimo, ese piso de 40%. Se genera un sistema de presunción de ingresos a través de la pila, que va a empezar a operar el próximo año, y la UGPP es la encargada de hacer el proceso de fiscalización preferente de esos recursos. ¿Qué fuentes alternativas estamos mirando? Pues lo más inmediato, una fuente, o estamos analizando fuentes a través de la reforma tributaria. También estamos incrementando fuentes a través de la ley de licores que está pasando por el Congreso. Se estima que entre 200 y 300 mil millones de pesos adicionales va a llegar a la salud por cuenta de la nueva ley de licores que está en el Congreso. En la ley tributaria estamos analizando las propuestas del Ministerio de Salud. Por ejemplo, impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, impuestos al tabaco. Estamos analizando fuentes alternativas como, por ejemplo, incrementar los recursos de las contribuciones del chance. Hoy en día el chance tiene unos derechos de explotación del 12% versus otros juegos de monopolios que están en el 17 o más por ciento. Entonces estamos ahí analizando una serie de alternativas. Estamos proponiendo en la ley que cursa en el Congreso revisar lo que les contaba anteriormente de los aportes patronales. Consideramos que aquí tenemos que empezar a aportar
digamos, recursos y generar mayores eficiencias por varias fuentes. Otra forma es la ley 715, que define cómo se hace la repartición del Sistema General de Participaciones. Creemos que se pueden reasignar algunos recursos, como los que les comentaba anteriormente, de los recursos que están para cubrir el pasivo pensional del sector salud. Y en general estamos buscando distintos mecanismos que permitan tener los recursos que se necesitan para el próximo año. Como comentarios finales, pues creemos que no solamente pues tiene que ser un esfuerzo del Gobierno Nacional. El Ministerio ya ha contado cuáles son todas las estrategias que tiene para buscar que las afugias y las angustias del sistema se disminuyan y tengamos los recursos suficientes. Yo les he contado algunos otros, pero creemos que es con el aporte de todos los aquí presentes, de todo el sistema, que se puede lograr que el sistema funcione adecuadamente. Aquí hay algunas de las ideas importantes que podemos trabajar entre todos. Por ejemplo, mejorar la gestión de riesgos y mejorar los modelos de atención en salud, la prestación de servicios racionalizados a través de las redes, el uso racional de tecnologías basadas en evidencia, la autonomía de los doctores en el marco de la autorregulación y definir muy bien ese proceso de exclusiones a través del proceso transparente y técnico que está diseñando el Ministerio de Salud. Yo creo que con estos aportes y contando con la participación de todos, digamos, vamos a poder construir un sistema mucho más sostenible. Muchas gracias.